¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Historias Engarzadas y hoy toca el turno de contar su historia a una mujer extraordinariamente talentosa, por mucho uno de los rostros más hermosos que ha dado el cine mexicano. Ella ha hecho 25 películas en nuestro país y fuera de él, ha hecho alrededor de 20 telenovelas, 3 series de televisión, tiene 2 Arieles como mejor actriz. Es chihuahuense, a mucho orgullo, y me da muchísimo gusto y agradezco enormemente a Gabriela Roel por haber aceptado esta entrevista. Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias, yo soy la agradecida, de verdad, por hacer este programa. Y además una mujer apasionante y apasionada, que también tiene muchas cosas de su vida como si fuera una película, pero son de la vida real, ¿no? Creo que me sabes algo. De eso vamos a hablar. Bienvenida. Gracias. Tú eres originaria de Chihuahua, ¿de Delicias? Cuéntame. Bueno, Delicias, un pueblo, una ciudad que cuando mi padre llegó ahí todavía era un campamento. Delicias es una ciudad joven, tendrá unos 110, 120 años de fundada. Entonces, mi padre era médico y agricultor y llegó ahí cuando a hacer su servicio. Sí. Y ahí nacimos todos. Mi madre es de Monterrey. Ah, Sí. o sea, tú eres norteña, pero ¿tu papá de dónde era? Mi padre era de Parral, pero estudió su carrera en Monterrey con unos parientes de mi madre. Él vivía con unos parientes de mi madre, ¿no? Que eran todos médicos y no sé qué. Y así conoció a mi madre, de hecho se decían primos. Pero bueno, después se casaron, se enamoraron y tuvieron 7 hijitos. ¿7? O sea, tienes 6 hermanos. Tengo 5 porque acaba de fallecer una hermana Ajá. en noviembre 18 del año pasado. Ajá. Pero pues como si estuviera aquí un poco. Claro. ¿Y cómo fue tu vida con 6 hermanos? ¿Cómo fue esa Imagínate. infancia? No, bueno. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. A pesar de que mi madre era una mujer muy aprensiva, ¿no? Y no nos dejaba ni siquiera andar en bicicleta por las calles de Delicias donde nada más pasaban burros. Nos cuidaba muchísimo, ¿no? De todo el tipo de cosas. Con las amistades, ¿no? Era bastante cuidadosa, ¿no? Si a una persona no le gustaba, inmediatamente te lo hacía ver, ¿no? Yo, por ejemplo, no vi televisión hasta los 8 años. Cuando el hombre llegó a la luna, llegó la televisión a Delicias, pero había 3 salas de cine y mi padre le encantaba ir al cine, entonces yo lo acompañaba a ver todas las que podía, además me compraba pistaches, ¿no? Entonces ahí empecé a enamorarme del cine, pero básicamente somos una familia bastante unida, ¿no? Todavía lo somos. Mi hermano José, que nos llevamos como 1 año 11 meses cuando éramos adolescentes, bueno, él tenía toda su pandilla de amigos cuidándome a mí, o sea, toda la cuadra, te ponía a sus amigos para que yo no saliera, para que nadie me viera, era muy, muy, muy celoso, muy celoso. Así era, en efecto, ¿no? Y como en ese tiempo estaba muy cerrada la sociedad, pues teníamos que... Yo veía la necesidad de apoyarla, ¿no? Porque era una chica bastante inquieta. En mi familia solo ella es la que marcó esa personalidad y ese interés por la danza y el teatro. Ya después, cuando nos fuimos a vivir a Chihuahua, empecé a tomar más en serio las clases de danza. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a la ciudad de Chihuahua? 13 años. 13 años. Sí. Ay, en la edad de la choca. Sí, no me gustó nada, ¿No te nada. gustó irte a Chihuahua? No, ¿Por me qué? parecían muy mamertos, muy los de la capital, ¿no? Como que no le agradaba mucho entrar a una escuela de monjas, pensaba que todas éramos muy seriecitas, muy mojigatas. Pero a mí me impresionó mucho porque traía la boca pintada de café. Y nosotros teníamos prohibido que nos pintáramos y nadie le dijo nada. Y después me di cuenta que era diferente. ¿Cómo te empiezas a acercar al teatro? Porque esto empieza en Chihuahua. Sí, esto empieza en Chihuahua, en la preparatoria. Empezamos a tener un maestro de literatura, nos hablaba de la revolución, de cosas nuevas, empezamos a leer a Juan Rulfo y ahí nos encontramos
un grupo que nos identificamos por todas estas cosas. Ellas participaron en algunas obras de teatro en Chihuahua. Y ahí estábamos siempre en el coro, bailando, y montamos una obra de teatro en tercero y secundaria. Una obra que se llamaba El Diálogo de los Tiempos. Y claro, las monjas estaban un poco disgustadas porque querían que se hablara de la religión y nosotros habíamos escogido un tema muy actual, de las generaciones. Ya Gabriela ya estaba haciendo las coreografías y todo, y bueno, fue una obra que nos abrió mucho los ojos. Después de eso le seguimos en la prepa, un poquito más de teatro. Yo después de la prepa me fui un año a Portland, Oregon. ¿Y a qué te fuiste a Portland, Oregon? A aprender inglés, pero también seguí bailando. Conocí a una familia de puros bailarines y les encantaba la gente latina. Y o sea, tú estabas enfocada a la danza. Fíjate que sí. Yo estaba enfocada en la danza, aunque ya actuaba, pero según yo iba a ser bailarina profesional y pura danza. ¿Qué decían tus papás de que quisieras ser bailarina? Bueno, mis padres estaban contentos porque pensaban que yo iba a ser maestra, ¿no? Y que ya con eso yo iba a estar contenta. Pero bueno, nunca se imaginaron que... que la hija se les iba a ir del huacal. Sí. ¿Y de qué forma? ¿No? Y bueno. Y entonces, ¿en qué momento te desvías de la danza hacia el teatro? Lo que pasa es que la primera vez que llegamos aquí a México, mi amiga y yo, entonces yo agarré un camión y me vine para acá. Lo teníamos todo planeado. Nuestros papás tenían planeado mandarnos al TEC de Monterrey, que nos casáramos con unos buenos doctores o qué sé yo, arquitectos. Y nosotros huimos, vámonos, pero no sabíamos cómo. Acá vivía mi hermano mayor. Yo me comprometí a estar pendiente de ella, ¿verdad? Me tenía la confianza de que le pasara mi experiencia de cómo era la ciudad, de que cómo la veía con la cuestión esta del cine, de las novelas y todo eso, el teatro. Entonces, pues a mí me parecía muy bien, ¿no? Porque realmente se veía muy interesada en eso y ella estaba luchando por eso cuando mis padres no les parecía muy bien, ¿no? Sin embargo, pues nosotros participamos en que se le apoyara, ¿no? De alguna manera, ¿no? No me aceptaron en la Nacional de Danza porque tenía 19 años, no 18, aunque ya bailaba, pero bueno. Entonces me metí con la maestra Emma Pulido, mi gran maestra, que yo la amo y la adoro. En aquel entonces, en los 80s, llegaban cientos y cientos de jóvenes estudiantes como Gaby, que materialmente se comían las clases, se nutrían de todo lo que pasaba en sus vidas. ¿Qué recuerdo de Gaby? Un pelo negro bellísimo con una trenza muy bonita, sí, unos ojos tan llenos de vida, pero un poco introvertida, sí, metida siempre en sí misma, con una disciplina, con un respeto y con una ternura que siempre la ha caracterizado a Gaby. Yo me iba a estudiar como 6 horas de diferentes danzas y regresaba a mi casa. Entonces, así estuve como 6 meses. Fue buena estudiante, pero no, qué bueno que es excelente actriz y que no se dedicó a la danza. Pero pues yo quería una carrera completa, obviamente. Entonces alguien me dio el pitazo que en El Paso, Texas, había una licenciatura en ballet clásico. Y llegué ahí, finales de febrero de hace muchos años, y me vio la coreógrafa, la directora de la carrera, y me hizo así, y pues ya me quedé. Y entonces estuvo muy padre, porque fueron 4 años de estudio. ¿Terminaste la carrera? Sí, terminé la carrera, pero también llevaba teatro, también salía corriendo a Juárez a dar clases, regresaba, o sea, fue muy importante para mí, porque vivía en la universidad, estaba concentrada en las artes, ¿no? Después, pues me casé la primera vez con un tipo de Chihuahua. Gaby, te voy a tener que interrumpir porque nos está comiendo el tiempo y nos tenemos que ir a una pausa. ¿Qué te parece si regresamos y me sigues platicando? Gracias. Vivieron unos años Sí, juntos, pero o sea, en el escondidas. pecado. ¿Y O sea, qué mi decía madre. tu madre? ¿Cómo fue tu primer año en el DF como señora casada? Bien chistoso. A los 21 años. Me imagino que para tus padres, siendo como más tradicionalistas, como más conservadores, de repente pues la niña se separa del marido, se queda viviendo sola, ahora es actriz, ¿no? O sea, No, y deja tú cuando empecé a hacer cine. No manches. no, pues es que también tú empezaste a desnudarte en el cine desde las primeras películas. Ya no te hagas mamá. No estás ciega.
¿Cuándo quieres que desaparezca la princesita? Tiene que morir esta misma noche. Risitas, ¿pero qué haces? ¿De dónde sacaste ese cuchillo? Olvido. Está a punto de recuperar la razón. Cuando tú empiezas esta telenovela, Amor de Nadie, Amor de nadie. con Lucía Méndez, pues una de las cosas más polémicas y que te atrajo más críticas fue la voz. Sí, Ni claro. siquiera que actuaras bien o mal. Sí, la no, voz. un desastre. La campaña de esta bebida es la que te trae a nuestro país. ¿No se siente feíto que te digan nada más que te vamos a doblar la voz? Sí, mira, pero yo siempre fui un cara dura en la vida aparte traía el acento argentino, español muy marcado. Cuando estás arrancando ya finalmente un poco tu carrera más firme en las telenovelas, pues decides casarte, que tenía que compartir Mónica a su marido con muchas cosas. Me molestaba y pobrecita, y yo me sentía mal. ¿Es celosa, Mónica? Cuando siente pasos en la azotea, sí. ¿Por qué se termina tu contrato con Televisa? Pensé que había sido alguna cosa personal con algún directivo. Hasta el día de hoy lo sigo pensando. Nunca me lo dijeron, nunca lo sabré, ni lo sabremos. A lo mejor tú lo sabes y me das la sorpresa hoy. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Recién cumplidos 21 años. Bien O sea, chiquita. bien chiquita. Él también me lleva como 2 años, ¿no? Era una forma de poder obtener su libertad en cuanto a hacer lo que ella quería, ¿no? ¿Quién era él? Él se llama José Falomir, es un hombre de Chihuahua, es ingeniero industrial y ahí nos conocimos en El Paso. Él era íntimo amigo de mi amiga Lorena Villatorola, que vive en Frankfurt. Éramos amigos. Entonces yo le hablaba siempre a Gaby, ay, mi amigo Pepe, y a Pepe, ay, mi amiga Gabriela. Hasta un día en los comedores de la universidad. Me llama y me dice, ¿a qué no crees a quién conocí? Le digo, ¿a quién? A Pepe, tu amigo, que siempre me hablaba. Y nos conocimos y nos enamoramos. Ella estaba muy contenta y sobre todo se sentía también contenta de haber encontrado a alguien de México, que muy cultivado, muy también como ella, con mucha búsqueda. Vivimos unos años juntos y después nos casamos para... Vivieron unos años Sí, juntos, pero o sea, en el escondidas. pecado. ¿Y O sea, qué mi decía madre- tu madre? No, mi madre nunca supo. Pero ¿cómo no vas a ver y qué le decías? Ella llegaba y él se iba en su Volkswagen. ¿En serio? Y se iba a casa de sus amigos. Ay, pero ¿a poco tu mamá no se daba cuenta que de repente estaban, yo qué sé, en No, una no, camisa pues de señora? recogíamos- No sé. Era de loco. Pero bueno, tampoco me iban a visitar tanto, ¿no? No era así como Claro. que muy frecuente la visita. ¿Te casas por todas las de la ley? Sí. ¿Dónde Mi te padre me casaste? decía, ay, no te cases por la iglesia porque yo te conozco, al rato vas a querer estar en China o en Alemania. Y tú no. necia. Mi padre era una persona bastante astuta y con la experiencia de médico, pues él le recomendó, porque en el fondo estaba de acuerdo, ¿no? Mi madre era la que no estaba más de acuerdo, ¿no? Es que bueno. Tú di. Bueno, sí, es que la madre de él es del Opus Dei y mi madre era así súper católica, apostólica y romana. Era conservadora, pero más que todo tenía mucha disciplina en esa situación. Lógico que la mamá, pues para ella era su sueño, ver a su hija casada por la iglesia. Pero entonces ella decidió que no se iba a casar por la iglesia, ¿no? Hubo mucha presión, ¿no? Realmente de las dos partes. Total, ya todo estaba arreglado y así me casé. Nos casamos por la iglesia, por el civil y por todas las leyes y nos venimos para el DF. ¿Y cómo fue tu primer año en el DF como señora casada? Bien chistoso. A los 21 años. Jugando a la casita, ¿no? Y me acuerdo que él trabajaba en Iztapalapa, en una fábrica, y yo aprendí a manejar de un día para otro, en un bochito, ¿no? Y yo lo llevaba al trabajo, y regresaba y me ponía a limpiar la casa. Y claro, a los pocos meses yo dije, ¿qué es esto? O sea, no acabo de estar conforme. Pues inquieta porque por un lado buscando trabajo, buscando colocarse, y por otro con la responsabilidad de casada tú sabes que en una ciudad como esta, pues
es poco el tiempo que tienes para verte, ¿no? Porque también el esposo pues trabajaba todo el día. Seguía yendo a mis clases de danza. Aquí en México te metiste a clase de danza. Aquí en México me metí a una clase de teatro, no sé qué, pero necesitaba como más acción. Y en eso aparece mi amiga Lorena, que ella sí se quedó aquí en el conservatorio, no, en la Nacional de Música, perdón. Y en aquel entonces era cuando existió el SAI, ¿te acuerdas tú? Cuando yo entré a la Nacional de Música, me invitan a trabajar a la obra del escritor mexicano, con Antonio Montsel, era con el SAI. Habían montado una obra feminista, ¿no? Se llamaba Propuesta, puras mujeres. Eran aquellas giras de la SEP. Daba mucho trabajo a muchos músicos y actores. Y a mí me invitaron como cantante. Y resulta que llego de una gira con Gabriela y la veo muy, yo ya quiero empezar a trabajar, yo no sé qué estoy haciendo. Y le digo, mira, se enfermó el técnico. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Ahí me contrata como chofer y técnica en sonido. Y me fui. Y me fui feliz de la vida como técnica en sonido y chofer en una combi con puras viejas, ¿no? Y fue la salvación tener a Gabriela, porque Gabriela la hacía de técnico, la hacía de chofer, nos cuidaba, nos apapachaba. Al momento que se enfermó una de las actrices, ella ya se sabía todos los papeles, así es que de volada entró como actriz. Y después, Elvira Monsel estaba en el reparto. Y a Elvira le llamaron para hacer una telenovela y yo me quedé en el papel de Elvira. En el teatro. En el teatro, en esta obra de teatro. Claro. Y así empecé, así empezamos. ¿Y tu marido qué decía de tu vida? No, perdón, él es un tipo muy respetuoso, no me celaba, no era, era un tipo, es un tipo muy amable, muy a gusto, o sea, no tuvimos problemas por eso. El problema fue porque él se fue a trabajar a otro lado, entonces yo empecé a hacer teatro profesional y ahí fue cuando empezamos a distanciarnos, más que nada porque ni nos peleamos, ¿no? Nos repartimos los regalos de bodas. Pues sí, pues ni tiempo les da de verdad de estrenarlos. No, bueno, sí, estuvimos juntos como, ya casados, como 2 años y medio, 3, algo así. ¿Y no fue difícil para ti entonces esta separación? Sí, sí fue. ¿Sí fue? Sí, porque además me tenía que enfrentar no solo a él, sino a toda mi familia, ¿no? Tú sabes cómo son los norteños. Le podía lo que fuera pensar más que nada a su mamá. Mi madre, pues como era una persona muy católica, en base a eso, pues sí, ellos piensan que es eterno, ¿no? Esto, y yo creo que no, definitivamente, y menos con una persona tan inquieta como Gabriela, ¿no? Me imagino que para tus padres, siendo como más tradicionalistas, como más conservadores, de repente, pues la niña se separa del marido, se queda viviendo sola, ahora es actriz, ¿no? O sea... No, y deja tú, cuando empecé a hacer cine, no manches. No, pues es que también tú empezaste a desnudarte en el cine desde las primeras películas. Bueno, sobre todo hablando de Amor a la vuelta de la esquina, ¿no? Exacto. Que es una película que yo quiero muchísimo y que fue la que me dio a conocer. Y llegó mi madre a visitarme, ¿no? Y Amor a la vuelta de la esquina se había estrenado aquí, cuando yo estaba allá. Y entonces le hicieron una cena a la mamá de la Roel y no sé qué, ya se fue todo el mundo y me dice, ¿cómo pudiste? Entré tarde y me salí a la mitad. Nunca se me van a olvidar sus palabras. Era muy duro para ella porque ya venía y ella con otros sueños, con otras cosas, que es muy difícil que no se te critique por esas cosas, ¿no? Así era el guión. Y estoy muy orgullosa de haber hecho esa película porque nadie aceptó hacer esa película. Muchas actrices lo rechazaron. Amor a la vuelta de la esquina se hizo era un concurso de cine experimental. Entonces ganamos el concurso y después Alberto también estaba nominado al Ariel, yo también, y hubo varias nominaciones con esa película. Pero además fuimos a muchos festivales. Por eso es que me di a conocer con esa película. Luego vienen otras películas, Tacos de Oro, Viaje Esa al Paraíso. fue la primera. Tacos de Oro no. Viaje al Paraíso fue la primera. Viaje al Paraíso. ¿Quién dirigió Viaje al Paraíso? El maestro Ignacio Retes. Sí, yo me acuerdo que yo me enfermé del estómago como un mes nada más de nervios, de pensar que me iba a desnudar y sí.
Pero yo me sentía muy confiada con el maestro Ignacio Retz, porque era una maravilla de persona y un gran actor, un gran dramaturgo, entonces me sentía como acobijada, ¿no? Después hice otra película que se llama La casa que arde de noche, que acá entre nos, pero no la he visto. No la he visto porque... ¿Por qué no la has visto? Porque yo no quería hacer esa película. La casa que arde de noche se llama, ya te podrás imaginar, mi reina. René Cardona Jr. la dirige, Salvador Pineda trabajaba, Carmen Montejo, Sonia, Gabriela y yo, y la esposa de Hugo Stiglitz que hablaba así, todo así, y entonces éramos prostitutas. Gabriela siempre dijo que ella no quería saber de esa película y que ni siquiera le dijéramos que había trabajado en la película. Creo que hizo un desnudo, pero estaba divina Gabriela. ¿Sabes qué tenía esa mujer? Que es de esas que seducen a la cámara y la cámara como que las adora. Mira, antes de esta película hice una obra de teatro que se llamaba El Pozo de la Soledad en el Frufru, donde eran las protagonistas Sonia Infante e Irma Serrano. Con un gran elenco, ¿no? Pero pues luego se pelearon y hicieron un desastre. Se pelearon las dos. Me acuerdo mucho que el Pato Castillo decía, señoras, por favor, esto la ropa sucia se lava en casa. Y entonces le contesté Irma Serrano, no, mi amor, si de la ropa estamos hablando. Porque me debe millones de pesos, me está cobrando por ropa usada. Entonces Sonia como que nos jaló a esta película y como que nosotras tuvimos que hacerla como para agradecerle, quién sabe qué, pero bueno, ¿no? Pues agradecimiento con lingote, porque de mucho agradecimiento y de que Mana somos muy amigas, le cobramos. No, nos cae que tiene el Eleazar. Vámonos, manita. Pero nada más de ver cómo empieza, me trauma. Pero entonces, era un gran burdel ahí en los estudios Churubusco. Y había una gran barra, ¿no? Y el utilero era mi amigo, Jorgito, nunca se me olvida. Entonces yo salía corriendo y le decía, Jorgito, escóndeme. No, y nadie se daba cuenta. ¿Y te escondías? Me escondía. Para no salir, pero pues saliste. Pero salí y supongo que nos hemos de ver hermosísimas, ¿eh? Algún día le voy a checar a escondidas esa peli. Tenemos que verla. No, por supuesto que sí. Por favor que no. Nos vamos a una pausa comercial. Es brevísima. Regresamos con ustedes. Estamos con Gabriela Roy. Gaby, en 1986 tú enfrentas a un gran director que es Felipe Casals. ¿Por qué me hiciste esa cara? ¿Lo sufriste? Muy duro. Muy duro, sobre todo con las mujeres. ¿Cómo fue tu experiencia de enfrentar a Jane Fonda? Es muy chistosa. Era muy chistosa y muy amable, ¿no? Hubo por ahí un cierto celo de parte de ella que yo no podía creer. Ustedes saben muy bien que tenemos un tema pendiente. Estefano Canción. Si el video se compone, te va a mandar a la fregada. El prometido actual se llama David también. Por eso confundes a Diego con David y viceversa. ¿En algún momento has llegado a pensar que por esa puerta pueden aparecer los verdaderos padres de ese niño? ¿Cuándo quieres que desaparezca la princesita? Olvido, Pérez tiene que morir esta misma noche. Gaby, en 1986 tú enfrentas a un gran director que es Felipe Casals con una película El Tres de Copas. ¿Por qué me hiciste esa cara? ¿Lo sufriste? Mira, a mí ya me tocó más suavecito, es la verdad. María Rojo, por ejemplo, lo que me contaba cosas fuertes. Pero bueno, muy duro, sobre todo con las mujeres. Sí. Y pues qué duro, porque tú tenías que hacer, además hiciste un desnudo también ahí. Varios. Y mis novios eran Alejandro Camacho. Ándale. Y Humberto Zurita. No, bueno. También estaba Pedro Armendáriz, pero básicamente éramos nosotros cuatro los protagonistas. Lucero estaba.
señor Lucero. Y bueno, yo me acuerdo que me dijo que tenía que enflacar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse una dieta de bailarines, que era así como que nada. A los 8 días ya estaba como levitando. Y luego me dijo, pues ya no tienes nada ni por enfrente ni por... Tremendo. Y cuando empezamos a filmar, estábamos en el estado de Morelos, así, pleno campo, ¿no? Y me acuerdo muy bien de una anécdota porque la película era como de 1985, ¿no? Entonces era de época, y yo estaba vestida con unas enaguas largas, en ancas, en un caballo, con un stone. Entonces el asistente de dirección daba indicaciones, pero yo le decía, no le entiendo, no le escucho, y así hacíamos la escena. Entonces venía Casals y me gritaba horrible. Y volvía a acción y volvía a cometer los mismos errores, hasta que me bajé, así di un brinco del caballo, ¿no? Y le dije, no me vuelva a gritar. Y me fui para el monte enojadísima, llorando, o sea, furiosa, y me siguió. Y le dije, no me vuelva a gritar, no me trate así. Entonces ahí se acabó la riña entre los dos y trabajamos muy a gusto. Fue duro, pero aprendí mucho de él. ¿Te acuerdas? Con lo que ganaste en la feria jugando. Y la idea de tenerla fue mía. No tenemos por qué repartir el dinero con él. Es nuestro, no más. ¿Qué era para ti que los directores Tiro por Viaje te pidieran desnudos? Es que no era que me pidieran desnudos, es que los guiones estaban escritos así. Yo lo sé, pero te daban a ti el papel. Me quedaba porque casteaba, entonces, pues no sé. ¿Y te acostumbraste rápido a hacer? ¿Cómo es? No, desnudar, bueno, siempre para un actor es mucho más difícil desnudarte del alma que del cuerpo, ¿no? Pero que es difícil. Sobre todo... Pero tienes que tener mucha confianza en ti, como actriz, en tu cuerpo. Y en el director. También, y en el director, claro. Obviamente. ¿Y tus papás se acostumbraron a eso? Pues ¿sabes? se tuvieron que acostumbrar. Pues se tuvieron que acostumbrar. Mi madre era la que, oye, mijito, pues fíjate que tu hermana, que ahora anda metida en esto, que hizo una película, que qué barbaridad, ¿no? Que no sé. Ay, mamá, pues no, así es esto, hombre, es la carrera, ella tiene que salir adelante, es cultura, no más son cosas corrientes, etcétera, ¿no? Pero mi padre nunca prefería no decir nada, ¿no? Ni comentar nada. Era su hija consentida, ¿no? Entonces, en cierta manera ese silencio era de apoyo, ¿no? Sí. De hecho, su consultorio lo tenía lleno de... O sea, él tenía un departamento atrás de su consultorio en Delicias y estaba lleno de mis pósters y mis fotos que yo le mandaba así como de mis premios, como agradecimiento, ¿no? Por el apoyo que me dio siempre. Mis padres, ¿no? Me apoyaron económicamente hasta que acabé mi carrera, moralmente. Gaby nunca le faltó nada, tampoco lo tuvo en exceso, ¿no? Pero pues obviamente la preocupación de que estuviera cuando menos con lo indispensable, se dio, ¿no? De muy buena manera, ¿no? Por ejemplo, precisamente cuando acabé la película de Casals, un buen día me fui a Delicias desesperada, lloré, y le dije, papá, yo ya no aguanto esa ciudad, ya no aguanto cómo me trata la gente, no aguanto más. Me dijo, ¿qué vas a hacer aquí? Te vas y sigues con tu carrera. ¿No? Y pues me regresé y le seguí. Y aquí estoy. Y ya afortunadamente, ¿sí? Le seguiste. Pues sí. Y también creo que, pues, que me demostré a mí misma y a él, ahorita que aunque esté allá lejos, que sí se puede, ¿no? Que aunque seas de un pueblo tan pequeño y con poca información, con respecto a este oficio, pues puedes llegar a donde quieras, ¿no? Después tú eres parte del elenco de una película que dio muchísimo de qué hablar, que creo que se filma una parte en México, que es Gringo Viejo, donde estaba ni más ni menos que la señora Jane Fonda y Gregory Peck. When I was a girl, my mother never let me name my legs. I had to say what I walk with, or my ass. I had to say what I sit with. I was never naked in front of anybody before Tomás. Never. Y me escogió Jane Fonda, porque ella era productora también. ¿Y cómo fue tu experiencia de enfrentar a Jane Fonda? Pues fue muy padre, de trabajar con una ¿no? mujer pues como sí, ella, porque es fantástica. Increíble. Y el elenco, y Jimmy Smith, y Gregory Peck, de verdad, era un caballero, un verdadero caballero. Una vez escuché que Gregory Peck
la comparó con Katharine Hepburn, porque Katharine Hepburn era una persona que le decías, oye, tírate de aquí en agua fría, y se tiraba, y que monta a caballo, y montas a caballo, y que nada y nada, y que baila y baila, y es verdad, ella, tú le dices, oye, fíjate, aprende esto, y lo aprende. Jane Fonda es muy chistosa, era muy chistosa y muy amable, ¿no? Hubo por ahí un cierto celo de parte de ella que yo no podía creer, la verdad. ¿Hacia ti? Sí, hacia mi juventud, claro, y hacia cómo retrataba. Belleza, obviamente claro. Es mucho mayor que yo, y bueno, yo tenía unas escenas con ella en un vagón de tren, que yo me acuerdo que, bueno, estudié no sé cuánto y las preparé como loca, no sé qué. Y las hicimos y quedaron estupendas. Y como a los 15 días, Luis Puenzo, que era el director, sí, me dijo, Gabriela, las vamos a tener que repetir. Y yo, ¿por qué? Y me contesta, porque algún día vas a entender, cuando tengas la edad de Jane Fonda vas a entender por qué las queremos repetir. Lo que pasa es que la señora se puso celosa. No sé de cómo retrataba y de mi juventud, pues, ¿qué más? Entonces las tuvimos que volver a hacer, cortaron las escenas muchísimo y además me doblaron. Sí. Pero bueno, ahí estoy en esa película, con la cual también, filmamos 5 meses en esa película. Y de ahí brinqué, me fui a Los Ángeles y de ahí me fui a estrenar El Dorado, que es la de Carlos Saura. Yo os prometo que en esta expedición de conquista y poblamiento llenaremos nuestras manos con el oro del Dorado. ¡A por el Dorado! Y después, Ciudad de Ciegos y Pueblo de Madera. También 2 películas importantísimas en este arranque de este intento de nueva industria en el cine mexicano, ¿no? Sí. Primero fue Pueblo de Madera, si no me equivoco. Era un enero muy frío en la sierra de Durango. Y pues allá estuvimos. Buenos días. ¿Qué pues, Marina? ¿Qué se te ofrecía? Pues a ver si me fiaba un poco de mandado. Pero si tu hombre no me abonó nada la raya pasada. Pero Nino me dijo que ya mérito le pagaba. Nino es buena paga. Ay, doña Luz, será en su fonda, porque aquí... Oiga, ¿y usted va a volver hoy? Digo, para cambiarle de una vez las sábanas. Ahí veremos, señora. Chance me toque viaje. Una película rural, una película campirana, una película costumbrista. A mí me encantó Juan Antonio porque él, como duranguense, muy orgulloso de contar su historia y de estar filmando en su tierra. Y bueno, Gabriela Roel, una actriz extraordinaria porque finalmente es esa energía muy del norte que viene a irrumpir en la escena mexicana. Después de que estaba muy centralizado el cine en nuestro país alrededor de la capital, de la Ciudad de México. Entonces toda esta gente que venía de provincia, de quién sabe dónde, y que de pronto empezaba a hacerse un hombre, una mujer de una belleza muy diferente, de carácter, de un acento al hablar, que eso tampoco se estilaba, que la hace parecer todavía más bronca y más fuerte aún de lo que es. Y sin embargo, una mujer dulcísima por dentro, un carácter amoroso, buena compañera. Pues andaba con Alberto Cortés. ¿Cuánto tiempo estuviste con Alberto? 7 años, pero con 5 separaciones. No, bueno, muy intenso. Pero me decías, fui y vine con otros galanes en todas estas 5 separaciones. Pues en una de esas sí, anduve con Palomo, con Eduardo. Sí. Pues no andabas nada perdida. No. O sea, yo no creo en los hombres, es la telenovela más importante. ¿Cómo lo viviste? Ay, yo sufría mucho. ¿Por qué? Pues porque lloraba todos los días. Ya no te hagas, mamá. No estás ciega. ¿En algún momento has llegado a pensar que por esa puerta pueden aparecer los verdaderos padres de ese niño? ¿Cuándo quieres que desaparezca la princesita? Tiene que morir esta misma noche. ¡Mamá! Risitas, ¿pero qué haces? ¿De dónde sacaste ese cuchillo? Olvido está a punto
de recuperar la razón. ¡Ruido! ¿Y qué pasaba con tu vida personal en ese momento? Ya eras una mujer divorciada, estabas dándole a todo lo que da en el cine. ¿Y qué pasaba contigo? Pues andaba con Alberto Cortés. O sea, después de Amor a la vuelta de la esquina, después de que se estrenó, empecé a andar con él. Y ¿Cómo duramos fue ese como... Torrido pasional. Me imagino. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con Alberto? 7 años, pero con 5 separaciones. No, bueno. Muy intenso. Muy, muy intenso, pero aprendí muchísimas cosas, ¿no? No lo cambio, o sea, no cambio esa experiencia. Me empieza a contar que conoce un tipo maravilloso, otro tipo súper intelectual, Alberto Cortés, y que está muy enamorada y que están haciendo una película y estaba toda contenta. Era muy guapo. Todas queríamos, nos caía la baba con Alberto Cortés, un hombre muy padre para el cine, un cineasta. Fue cuando la llamó para su primera película, Amor a la vuelta de la esquina. La hizo con Alberto. Y Alberto era el director. Y el actor era Alonso Echanove. Y era una pareja preciosa. Tengo que subir a dejar las llaves del trailer. ¿A dónde? Tú no te preocupes. Subo, dejo las cosas y bajo. A mí llévame al edificio. Haces tus cosas y luego regresas por mí. Pero sí que difícil debe de ser actriz, pareja de un director. Te sigue dirigiendo en la casa. A mí me daría la impresión que de pronto parece que te siguen dirigiendo en la casa, ¿no? Totalmente, y en la vida y todo. Y, por ejemplo, en aquel entonces, ya hacer telenovelas era que, ¿cómo? Pero yo sí me levantaba a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, ¿no? Y él hacía cine de arte, entonces hubo ahí ciertas fricciones. Sí. Pobre Juventud. Es la primera telenovela Es la primera telenovela que hago. Claro. De hecho, ahí tengo una foto que estoy de enfermera. Pobre Juventud fue la primera, Días sin luna fue la segunda, y Yo no creo en los hombres fue la tercera. Pero bueno, para mí la tercera, o sea, Yo no creo en los hombres es la telenovela más importante. Fue un exitazo. Ahí es donde a ti te catapulta a un nivel mucho más popular. Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo viviste? Ay, yo sufría mucho. ¿Por qué? Pues porque lloraba todos los días. ¿Por qué llorabas todos los días? ¿En la novela o en la vida real? No, ¿En las bueno, dos? también en las dos. ¿Por qué? Porque yo llegaba a mi casa y me reclamaban porque hacía lo otro, ¿me entiendes? Sí, un poco así. Y obviamente, pues, llega el momento en que hay que tomar caminos diferentes. Es que eran unos celos espantosos, ¿no? O sea, yo sufrí celos hasta de los animales, o sea, los perritos, las amigas, no sé, yo creo que a ti también te ha de haber pasado, no te hagas. Ya le cambié la pregunta. Exacto, aquí la entrevista eres tú. Bueno, lo que pasa es que, sí, ahí empezó a haber problemas pero bueno, duramos 7 años, te digo. En ese ínter anduve con otros. Se decidió y se separó. Y bueno, y fue duro, fue muy duro. Fueron muchos años, lo quería muchísimo. Él también se había encariñado con la hija de Alberto, con María. No era fácil, no fue fácil. Bueno, tuvo que ir allí a Chihuahua, como siempre. Ella siempre vuelve a su tierra, cualquier cosa la resuelve allí. Sí, en Chihuahua. Es algo como que llevas... Uno trae el pueblo adentro. Sí, uno trae el pueblo adentro, claro, ¿no? Y la educación y todo, entonces... Pero me decías, vine con otros galanes en todas estas 5 separaciones. Pues en una de esas sí, anduve con Palomo, con Eduardo. Sí. Pues no andabas nada perdida. No. No andaba nada perdida. Eran como principios de los 90. Todavía no hacíamos Ciudades Ciegos, porque eso fue lo último que hice con Alberto. Sí. Y ya después de eso ya terminamos casi. ¿Y fue difícil?
esta terminación de esta relación? Sí, fue difícil. Sí, estábamos, a pesar de las separaciones, estábamos muy acostumbrados el uno al otro. Era muy difícil aceptar que nos teníamos que separar, ¿no? Pero fue lo mejor que pudimos hacer. En medio de la nada es otra película. Cuéntame de Bueno, este premio no se ve ahí, pero este premio es de Biarritz por esta película. Soy especialista en óperas primas, tengo que decirte, porque casi todas mis películas han sido óperas primas, ¿no? En medio de la nada es la primera película de este director. Los hombres no lloran, acuérdese. No lloro. Nada más me quejo. Pues cállese entonces. Usted que es tan valiente. Más valiente que el maricón que me disparó, sí. Déjelo en paz. Ya tenemos bastantes problemas. Recuerdo mucho a Gaby, no solo ahí, la conozco desde mucho antes. La verdad es que ella, para que veas, es una actriz que rompía la pantalla con su belleza. Y segundo, como buena norteña, muy espontánea y muy fresca. Una mujer muy honesta y muy, ¿no? con esa capacidad de decir lo que siente y de proyectar lo que siente, sin duda. Y creo que eso es lo que la ha mantenido pues como una mujer muy presente en la televisión y en el teatro y en el cine. Y Jorge Rusek, que me acuerdo que me decía, bueno, si tú y yo, Roel, hacemos otra película, nos van a correr de la iglesia, a él en su pueblo y a mí en el mío. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho varias cosas juntos, que yo era prostituta y él era un padrote, ¿no? Cosas así tremendas. Haces esta última telenovela en Televisa y te despides de esta empresa. Pues sí. No que me despidiera porque nunca tuve exclusividad. ¿Nunca firmaste un contrato con Televisa? No quise. ¿Nunca quisiste? No quise porque yo juraba, ¿entiendes? Que yo no iba a seguir haciendo tanta televisión. Pues no sabía, estaba muy joven, no sabía ni qué. Y además traía otro novio. ¿Que era quién? Que se llamaba Antonio Elías, un velerista profesional, Sí. editorialista también. Sí. Y bueno, nos íbamos a casar y íbamos a viajar por todo el mundo. Y la verdad, así lo sentía yo y así lo pensaba. Entonces dije que no, que gracias por la exclusividad, pero que no. Entonces, bueno, en eso pasa el tiempo. Estamos montando una obra de teatro con Francisco Franco, Calígula probablemente. Me cito con Juan David, le digo que no, que muchas gracias. Pero Héctor Bonilla me convenció. Que era tu amigo. Que era mi amigo y el Además, director de la primera telenovela de nuestra empresa, de Azteca. Así es. Yo te he pedido 1000 veces que no salgas con Juan, pero a ti no te importa lo que yo piense. Ahora la culpa es mía, por quererte tanto. ¿Te has vuelto hipócrita? ¿Qué te pasa? No me sigas ofendiendo. La verdad duele, pero no ofende. Tú lo estás engañando a él y me estás engañando a mí. Ella era la protagonista y bueno, pues sí, le tocaba duro y tupido en esa novela y a mí me tocó, yo no era la villana de esa novela principal, pero pues sí me tocó maltratarla a ella y a sus hermanas, ¿no? Fue duro, muy duro, porque no teníamos estudios, no teníamos foros. Rentaron una casa en Las Lomas y ahí hacíamos todo. Y ahí estaban los camerinos, y ahí estaba todo. Entonces llegamos a conocernos demasiado bien. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¡Oh! ¿Qué tan bien? Sí, pasaron algunas historias interesantes. De hecho, sentamos precedente porque llevamos escenas inauditas a la pantalla, cosas que nunca se habían hecho, en situaciones que nunca se habían presentado también en pantalla, y creo que eso le gustó muchísimo al público. Yo ya estaba casada con Hernán Vera, el padre de mi hija. Claro. Sí. ¿Cuándo conoces tú a Hernán Vera? Yo a Hernán Vera lo conocí haciendo un comercial en Veracruz de cigarros Faros.
Yo no hacía comerciales, pero Epigmenio Ibarra me habló, yo ni sabía quién era Epigmenio. Epigmenio sí sabía quién era yo. Hernán era socio de Epigmenio. Hernán no sabía quién era yo tampoco sabía quién era Maravilla. Acababa de terminar Clarisa, no tenía mucho trabajo y me pagaban muy bien. Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y nos fuimos a ver al puerto y empezamos a filmar a grabar esos comerciales, que eran 3. Sí. Ese cuadro es de ese comercial que me lo regaló Hernán, por cierto. Y este viaje te cambia la vida en muchos aspectos. Sí. Estuvo bien interesante porque él no sabía quién era yo y yo no sabía quién era él. Y él era un tipo famoso y yo era una tipa famosa. Entonces, bueno, famosones. Claro. Tú más famosa que él, porque él muy famoso en su nicho. Sí, un hombre dedicado al periodismo, de guerra, además. Bueno, es que él hizo tratados de paz de la guerra de guerrillas del Salvador y sí. El caso es que después ya se enteró, en ese momento se enteró quién era yo y no sé qué, y nos fuimos juntos a la locación y a partir de ahí empezó esa amistad, ¿no? Claro. ¿Y qué crees? Nos decían la Bella y la Bestia. ¿Y sabes quién era la bestia? ¿Quién crees? Tú. ¿Cómo te enamora Hernán? Pues porque es un hombre muy inteligente, porque no me celaba, porque yo trabajaba muy a gusto, no me decía nada, me dejaba hacer, no sé, fluía, entonces me enamoró. Te embarazaste rápido, te embarazaste muy rápido. ¿Cómo fue para ti recibir la noticia de que ibas a ser mamá? Pues fue fuerte, porque yo estaba haciendo con todo el alma y era protagonista. Y además tú has sido muy noviera. ¿Cómo? ¿No te has divorciado de Hernán? ¿Tú has sufrido depresión, Gaby? Fíjate que yo creo que sí. Tú eres una mujer muy hermosa. ¿Te llegó en algún momento a crear angustia el paso del tiempo?